Falando de Asturias, un espacio patrocinado por la Consellería de Cultura del Principado de Asturias. Y un espacio para el que necesitamos, como no, Ignacio Galán. Muy buenos días. Muy buenos días, Begoña. Que está aquí, aunque hoy nuestro invitado, nuestra invitada en este caso, no está con nosotros. Vamos a viajar un poquitín para conocerla, ¿no? Sí, tenemos al teléfono, porque, bueno, vive en Chuarca, en el concello de Valdés, queda un pouco lloña, e, bueno, por non facer este viaxe tan largo, pues tenemos en el teléfono. Tenemos a una gran invitada, además, en Falando de Asturias, una escritora muy especial, muy importante para la literatura asturiana. Tenemos a Nené Losada, que es la decana de Les Lletres Asturianes, y que, bueno, vamos a saludarla. Buenos días, Nené. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, bastante bien, no me puedo quejar. Bueno, pues está muy bien. Vamos a presentarla un poco, porque puede haber gente que, como yo del occidente y demás, pues por aquí en Xixón no la conoce tanto. Nené nació en Chuarca en 1921 y desde muy moza entamó a escribir, pero iba a tardar hasta 50 años en publicar la obra, lo que llama la atención porque, bueno, y una poeta muy buena y, bueno, lo que se perdió de que pudiera sacar más libros, pero bueno, al final metió reprise y con ya unos 70 años publicó el primer libro, Cantares Valdesanos, y desde entonces convirtióse en todo un símbolo de, bueno, pues de los escritores que a lo largo de la posguerra pues escribían un poco a la sombra y sin ser muy conocidos. Y bueno, llegó a tener y tiene un éxito muy importante, premios importantísimos y hasta el honor de que se creara un premio con su nombre para la poesía. Entonces, bueno, pues y una carrera muy importante que aunque se hizo pública a última hora, bueno, ya muy tarde, pues no fue todo un éxito. No. Así que bueno, Nené, ¿cómo es esto de entamar a escribir en aquellos años en los que la lengua asturiana tenía tan mala fama, en el que no se valoraba nada? Bueno, pues no escribí hasta los 22 o 23 años, ya casada en Luarca, porque entonces allí en San Felipe el hablar así asturiano, pues bueno, como en todos los sitios, pues no se me ocurría a mí, yo escribía en castellano. Pero luego, una vez casada ya en Luarca, mi Luarca natal, lo que me pasó es que sentí una morrilla, una cosa de esas, de recordar a la gente, cómo hablaba, lo que hacía, todas esas cosas, y empecé a ponerlo en estrofas y a recordar todo aquello que a mí me llamaba la atención, me chocaba, ¿no? Y era, pues eso, un recuerdo de aquellos años mozos, aquellos años de juventud que pasé allí con aquella gente entrañable. Y fue cuando se publicó Cantares Valdesanos después, fue con aquellas estrofas que eran representativas de lo que yo había oído y presenciado. Nene, ¿y qué te decía la gente en aquellos años? No, en aquel tiempo ya no lo daba no lo veía. Guardabaslo para ti, ¿no? Sabían que yo escribía. Nadie se enteraba. Solamente mi marido, que le prestaba muchísimo y todo, pero vamos, no lo dábamos a conocer. Yo lo tenía como algo muy personal y casi me avergonzaba de lo que escribía, porque yo escribía en castellano, ¿sabes? Ya que yo gustaba muchísimo entre mis amistades y todo. Pero lo asturiano guardabaslo para casa. Pero de lo otro no me atrevía, que va. Qué cosas, ¿eh? Y al final, mira... Sí, al final, pues un día vino a mi casa don Fernando Landeira, que era médico y familia, pues nada, le gustó tantísimo, me descubrió, luego salió la antología valdesana, y bueno, casi me cuesta un disgusto porque me asusté muchísimo, digo, ¿qué van a pensar de mí la gente? Fíjate qué tiempo, sí. No tenía ayuda de nada, la verdad, la tuve él, eso sí. Bueno, los tiempos no cambiaron tanto, Nene, igual, algunas cosas. ¿Cómo dices? Que los tiempos igual no cambiaron tanto como parece, ¿no? No lo sé. Sí, tienes razón, a veces tienes razón, pero no sabéis lo que sois los jóvenes, lo que tenéis ahora, a lo que yo tenía, ¿eh? No, hombre, ya, por no supuesto. Lo sabéis porque ahora a menudo si tuviera 20 años, Dios mío, qué maravilla. Pero a mis 85 ya poco puedo esperar. Bueno, hombre, creo que puedes esperar todavía mucho, ¿no? Estoy muchísimo más de lo que merezco, pienso yo. Bueno, un premio con tu nombre, ¿cómo se recibe eso? Con una ilusión tremenda y eso un y un honor. agradecimiento y una, bueno, tremendo. Estoy como algo que uno sueña y que nunca cree que va a llegar. pero que está ahí. Y que eso solo haces nada más que escritores que no están en vida, o sea que Claro. bueno. Y ya lleves unos años con ese premio, ¿eh? Sí, ya llevo ya. Y se presenta, a mí me gusta mucho estar con los premiados y a ser posible pues conocerlos un poco más, y son gente estupenda, toda, porque, oye, ¿tú qué
¿De qué te conozco yo? ¿Se me olvidó? ¿A quién? ¿A mí? Sí. De la Ribada y del premio Timón que te entregamos a un par de semanas. Ah, claro. Ay, Dios mío, claro. Claro, como estamos por teléfono, ¿verdad, Nené? Conozco a tantísima gente, conozco a tantísimos premiados ya, que oye, a mis años no se extrañe, ¿eh? ¿Y qué le parece, Nené, lo que hacen los jóvenes de hoy en día por la literatura en asturiano? ¿Le gusta leerlo? Maravillas, la verdad que sí, que tienen un mérito tremendo, la verdad. Y espero que sigan así, ¿eh? Y bueno, el otro día, ya que comentes tú el tema del premio Timón, cuéntanos, ¿qué te pareció? Porque se crea un premio para premiar carreras literarias en lengua asturiana y la primera edición van y dátelo. ¿Qué se siente? El premio literario, premio Timón, que se creó para premiar las carreras literarias, sí, hombre, la primera edición y para ti. No va más. Fue una pasada, como se dice ahora. Porque desde luego pensar que fui yo la primera que estrené ese premio y allí en Gijón, bueno, y con el recibimiento y que me hicieron con todo aquello tan con maravilloso. El concejal de Cultura bueno, y con yo todo. estaba alucinando, ¿eh? Son palabras de ahora. Pero muy agradecida, la verdad, quedé. Bueno, pues vamos a pedirle, Nené, si le parece, si tiene algún poema por ahí, porque no paramos de hablar de su obra, y igual los oyentes pues les apetece escuchar algo. Bueno, ¿Nos leería usted un poema? Sí, ¿qué es lo que queréis? Así que más, por ejemplo, Palabrinas de amor. Esa. Venga. Y el comentario que nos la ayer, que Esa me presta muchísimo. le gusta mucho a Ignacio, así que hágale usted el favor de leerla. Bueno, además es impresionante ver a Nené. Vamos a ver. Nené, Espera. digo que es impresionante verte recitar todo de memoria. ¿Cómo consigues recordar todas las poesías? Yo no sé lo que tengo, que cuando paso a limpio mis poemas, que tengo unas libretas especiales ya donde los paso a limpio, sí. Soy como una grabadora. Esa libreta es la grabadora mía y me queda en la mente. Madre. Y ya no necesito. Y que el otro día cuando entregamos el premio, bueno, pues delante sí. de todo el escenario y sin ningún problema o sea, por los nervios y todo, y sin embargo no tuvo problema en llegar allí de memoria. Es verdad. Bueno, pues, pero tengo muy mala memoria para otras cosas, ¿eh? La memoria no es solamente para eso solo. Bueno, oye. Sí. Bueno, pues empieza así. Empieza. Fálame de paz na tierra. Con palabrinas de amor, fálame de paz na tierra. Onde está la palombina blanca? Que foi de ella? Dime que non é verdad eso que la xente piensa, que a moito a la palombina tienen la presa. Ya dicen que la provina inda en su pico cheva una ramina de olivo que se foi quedando seca. Si la historia é a verdad, inventa para mí outra nueva con palabrinas de amor. Fálame de paz na tierra. Bueno, Nené. Madre mía, ¿y esto de memoria lo ha hecho usted? Sí, claro, soy pequeña. Bueno, da gusto escucharla, Nené. Bueno, da envidia un poco. Apetece llegar así a los 85 años, ¿eh? Creo que aquí firmamos todos. Yo encantada de poder, de estos pequeños, pues claro, puedo recitar muchísimo. Y de las grandes, porque tengo, por ejemplo, el pregón que hice en Cadavedo y te lo recito también de memoria. O sea que es una cosa natural mía. Bueno, ¿qué, Nené? ¿Preparas algún libro nuevo? Pues mira, yo estoy escribiendo siempre alguna cosina. Ahora son como pensamientos, algo pequeño, como pensamientos, y siempre me siguen, salen cosas de fiestas, en libros de fiestas nuevos. Uh-huh. Salió en Breves, en varios sitios de aquí, de programas de fiestas, siempre me piden y siempre algo nuevo. Pero sí, sigo escribiendo. Bueno, pues esperamos muchos más libros y muchos más premios en los muchísimos años que te queden de carrera literaria. Así que muchas gracias por acompañarnos, Nené. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Bueno, encantada de conocerla. Hasta luego, Nené. Igualmente, adiós. Adiós. Bueno, impresionante esta mujer, ¿eh? Un placer haberla conocido. ¿Tenías tu gana de entrevistarla? Sí, la verdad que sí. Ya se nos escapó la semana que tuvo por aquí porque tenía que marchar. Que recibía este premio, de eso es lo que te conoce. Claro. En la Ribada, ¿no? Despistóse, pero claro, por aquí normal. Claro. Bueno, Ignacio, pues hasta mañana. ¿Mañana venga, dónde vas? Mañana, pues, a la Feria de Muestras otra vez, pero ya no Agropec, ¿no? Es verdad que ha cambiado. Que acabó, una pena, porque lo bien que se pasa Lo allí. pasaste pipa, ¿eh? Tú y las señoras que buscaban las verduras y no se las vendían. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.